Hola, buenos días. Pues primero que nada, gracias por la invitación y gracias a las personas que escuchan. Mi tema se titula Dos formas de la geometría euclidiana elemental, algunas diferencias conceptuales y técnicas entre las obras de Euclides y Antoine Arnaud. Bueno, comenzaré con algunos aspectos introductorios que me parece pueden dejar ver la relevancia filosófica de un proyecto de comparación o de contraste como este. Bueno, cuando hablamos de geometría euclidiana elemental, pues esto nos remite de inmediato o bien a los elementos de Euclides, que es la obra en la cual pues la geometría se constituyó como disciplina, adquirió por primera vez su unidad lógica y conceptual, y bueno, por otro lado, pensamos a finales del siglo XIX en los fundamentos de la geometría de David Hilbert, porque han sido reconocidos pues como una obra cúspide en lo que respecta a la fundamentación de la geometría euclidiana elemental. Pero bueno, entre estas dos obras pues hay más de 20 siglos de historia en los que la geometría los elementos de Euclides fueron asimilados, fueron revisados, fueron cuestionados en innumerables formas. Eh, Voy a señalar brevemente cuatro grandes etapas en la transformación de la geometría euclidiana elemental. Bueno, en primer lugar, pues antes de los elementos, según nos cuenta Proclo en su comentario al primer libro de los elementos, existieron personajes que se ocuparon de colectar teoremas elementales. Cita a Hipócrates, a León, a Teudio, y bueno, no tenemos restos materiales de estos manuscritos, pero sabemos que existieron por el comentario de Proclo, y bueno, todo indica que no poseían esta unidad conceptual y lógica que poseen los elementos, sino que más bien en ellos se fueron colectando gradualmente cada vez más teoremas que sirvieron de base para la escritura de los elementos. Luego, bueno, en el segundo viñeta escribo la tradición de los elementos de Euclides, que abarca desde la escritura de los elementos hasta más o menos mediados del siglo XVI. Y bueno, en este periodo trato de abarcar las ediciones de los elementos de Euclides en las cuales digamos que se preservó la estructura global de la obra, se mantuvo cierta fidelidad hacia la organización global del tratado tal como la escribió Euclides, ¿no? Esto no quiere decir que la obra no fue cuestionada, al contrario, los elementos fueron revisados casi inmediatamente después de su escritura. En el libro 4, en el siglo IV encontramos una edición de Teón, en el siglo I después de Cristo está el comentario de Proclo, hay otros comentarios como el de Herón, el de Simplicio, y bueno, hubo cientos de ediciones, se dice que hay más de 1000 ediciones de los elementos. Y bueno, por ejemplo, en el siglo XVI, en la edición de Clavius, cuando nosotros en la definición de proporcionalidad hay una nota al pie de página que tiene una extensión de más de 100 páginas. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, en todas estas ediciones de los elementos no es que no haya habido innovaciones, cosas nuevas, una crítica interesante, una revisión interesante de la obra, sino que se preservó la estructura global y todos estos comentarios más bien pues fueron en forma de comentarios o de pies de página. Y bueno, pero a mediados del siglo XVI, digamos que comienza lo que pongo aquí como una tercera etapa, en donde se difunde la idea de que es necesario reestructurar por completo los elementos de Euclides. Entonces, surgen en el siglo XVII y en el siglo XVIII también muchos nuevos textos que en Francia se llaman predominantemente nuevos elementos de la geometría o llevan un título parecido, y muchos de ellos son con fines pedagógicos, pero otros son interesantes desde un punto de vista fundacional, en el sentido de que, bueno, se transforma la base axiomática, se proponen nuevas definiciones para algunos conceptos o algunas relaciones centrales de la geometría. Algunos teoremas desaparecen y se incorporan otros, los conceptos y los teoremas se vinculan en formas distintas, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, son interesantes estos tratados y entre ellos pues se encuentran los nuevos elementos de geometría de Arnaud, de los cuales pues yo voy a hablar, ¿no? Estos tipos de escritos aparecen no solamente en Francia, también en Italia, en Alemania, en Inglaterra, y bueno, finalmente pues ya a finales del siglo XIX comienzan a aparecer estas obras que ya llevan
llevan por título Fundamentos de la Geometría, ya no Elementos de la Geometría, y que son de una naturaleza bastante distinta porque en estas obras del siglo XVII, pues la geometría todavía es presentada, digamos, paso a paso en el sentido de que se trata de demostrar una gran parte de los teoremas que encontramos en los elementos de Euclides. En estos textos, los fundamentos de la geometría, bueno, ya tienen un carácter bastante distinto. Por ejemplo, en la axiomatización de Tarski, lo que él escribe pues son un conjunto de axiomas, estudia sus propiedades lógicas y luego nos dice que los teoremas de la geometría elemental que encontramos en cualquier libro de geometría elemental, pues se pueden deducir de ese sistema axiomático que ha propuesto, pero no lleva a cabo este proceso de reconstrucción paso a paso, y de hecho en la década de los 1960, Tarski intenta hacer esto y se enfrenta a serias dificultades. Entonces, bueno, esta digamos que ya es otra etapa bastante distinta de presentación de la geometría euclidiana elemental. Bueno, la razón por la que he abordado pues brevemente este panorama general es porque al plantearnos preguntas filosóficas como cuál es el fundamento de la geometría euclidiana elemental, cuáles son sus conceptos centrales o sus teoremas fundamentales, pues primero hemos de responder a la pregunta en qué modo estamos considerando a esta disciplina. Ahora, este ejercicio, como ya lo he sugerido, es algo que se puede llevar a cabo no solamente desde un punto de vista de la estructura lógica de la obra, no se trata solamente cuando consideramos dos textos originales en los que se habla de geometría euclidiana elemental, no se trata solamente de ver que, bueno, fue transformada la base axiomática, sino que podemos sacar otras categorías de análisis muy ricas para la discusión filosófica que tienen que ver con el modo en que se definen los conceptos, el modo en que se relacionan unos conceptos con otros, el modo en que se relacionan los principios con los teoremas que toman el papel de pilares en esa reconstrucción de la geometría, etcétera. Entonces, bueno, la historia de las matemáticas, así entendida como herramienta para hacer filosofía, pues no siempre revela un camino de menos a más, de lo no riguroso a lo riguroso, etcétera, sino que más bien revela distintas formas de comprender una misma teoría y de estructurarla. Bueno, de acuerdo con esto, pues ahora sí ya voy a entrar en materia. El texto del que les voy a hablar o del que voy a hacer, voy a interpretar una pequeña parte teniendo a los elementos como telón de fondo, pues son los nuevos elementos de geometría de Antoine Arnaud, escritos en el siglo XVII por un Arnaud que era un filósofo y teólogo. Bueno, encontramos dos cambios globales en el texto de Arnaud respecto a los elementos. El primero de ellos, no me voy a enfocar en él, me voy a enfocar en el segundo, pero bueno, lo voy a mencionar, y este es que todo aquello que no es estrictamente geometría, la teoría de proporciones, la teoría aritmética, el estudio de magnitudes conmensurables e inconmensurables, son trasladadas al principio del texto. Arnaud ocupa los primeros 4 libros para eso y lo hace en el marco de una álgebra elemental de cantidades o de magnitudes. Entonces, bueno, esto es muy distinto a lo que hace Euclides, quien primero escribe 4 libros sobre geometría plana, la geometría de la congruencia, luego introduce la teoría de proporciones, luego aplica la teoría de proporciones, que es una teoría general de magnitudes, la aplica a la geometría en el libro 6, luego trata una teoría aritmética y al final regresa a la geometría sólida. Evidentemente, este orden de la geometría de Euclides tiene una razón de ser, no es arbitrario, está perfectamente bien pensado, pero bueno, a Arnaud le parece que ese no es el orden adecuado y que todo aquello que nos remite a una teoría general de cantidades o de magnitudes debe ser puesto al principio y después vamos a comenzar específicamente con todo lo que es geometría. Ya en el terreno de la geometría, el texto de Arnaud, que solamente llega hasta la geometría plana, es decir, ya no desarrolla una estereometría, la geometría plana es reelaborada estudiando primero las relaciones elementales entre líneas rectas y líneas circulares, y solo posteriormente va a estudiar objetos más complejos, en el sentido de que están compuestos de líneas, como los ángulos y las figuras. De hecho, las figuras primero las estudia según solamente sus lados y sus ángulos, y después las estudia ya como magnitudes planas que tienen asociada una área. Un área, ok. Entonces, bueno, ¿por qué Arnaud hace las cosas así? Bueno, hay una filósofa
filosofía subyacente a esto que hace. Arnaud escribe, tiene su propia teoría del conocimiento que estaba publicada en un texto que se llama La lógica de Port-Royal, y bueno, ahí entre otras cosas él estudia cuál es el método en el que debe ser presentada la geometría. Entonces, por un lado, cuando elabora ese método, por un lado elogia el método de los geómetras, entiéndase con eso el método axiomático deductivo en el que partimos de ciertos principios y ciertas definiciones y deducimos rigurosamente las proposiciones, y por otro lado critica este método porque dice que el rigor demostrativo convence a la mente sobre la verdad de algo, pero no siempre la conduce a la comprensión de las razones por las que eso es verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que una demostración rigurosa, pues nos va a dar certeza acerca de que lo que estamos demostrando es verdadero o es válido. Sin embargo, no siempre vamos a poder comprender las razones por las que es válido, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre otras cosas, él dice que, bueno, siempre que no sea posible demostrar una proposición por un método directo, es decir, no empleando métodos como reducción al absurdo, contradicción, pues bueno, hemos de demostrarla por el método directo porque nos dice paso a paso por qué una proposición se sigue, ¿no? Y bueno, los métodos indirectos, pues a veces no entendemos, simplemente sabemos que la proposición es válida. Entonces, esa es la crítica que hace Arnaud, no se trata, no va en detrimento del rigor demostrativo, sino que más bien quiere complementarlo con un orden natural. Entonces, este orden natural implica dos cosas: ir de lo general a lo particular siempre, por eso empieza con una teoría general de cantidades y luego va a la geometría, y por otro lado, siempre hay que ir de lo simple a lo complejo. Primero vamos a estudiar las líneas rectas y después los objetos compuestos de líneas. Entonces, bueno, ahora sí, voy a establecer algunos puntos de contraste entre los elementos, entre el texto de Arnaud con el texto de Euclides como telón de fondo. Las líneas y los ángulos pues son magnitudes geométricas en ambas obras. ¿En qué sentido? En el sentido de que son objetos susceptibles de comparación. Sin embargo, la manera en la que se constituyen como tal en una y otra obra es muy distinta, ¿no? Voy a dedicarme específicamente a dos temas que son pues los únicos, digamos, de que me da tiempo, que son la definición de perpendicularidad y la construcción de líneas perpendiculares por un lado, y la definición de líneas paralelas y las condiciones suficientes de paralelismo por el otro. Entonces, voy a comenzar señalando algunos aspectos importantes en relación a estos temas en los elementos, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero señalar que para que Euclides comience a demostrar teoremas en los que se comparan los lados y ángulos de triángulos, su punto de partida, o un punto de partida muy importante, es la noción común 4, según la cual las cosas que coinciden una con otra son iguales una con otra. Ahora, lo inverso, aunque Euclides no lo escribe en la noción común, también lo asume, al menos para las líneas rectas y para los ángulos. ¿Y a qué me refiero con lo inverso? Bueno, a que si ciertas líneas o ángulos por hipótesis son iguales, entonces si nosotros superponemos una sobre otra, pues entonces van a coincidir. A eso me refiero, ¿no? Entonces, estos dos principios son la base sobre la cual demuestra el primer teorema de congruencia de triángulos, que es lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Bueno, por hipótesis, dos triángulos tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos es igual, ¿no? Entonces, como son iguales por hipótesis, al poner una figura sobre la otra, o al trasladar los ángulos sobre los ángulos y las líneas sobre las líneas, pues van a coincidir. Y bueno, el resto de los lados y los ángulos, como van a coincidir, entonces podemos concluir que son iguales. Entonces, digamos, este es el punto de partida de Euclides en la geometría. Este es el primer teorema en el que demuestra la igualdad de ángulos y lados en un triángulo. Y bueno, vamos a pasar a un segundo principio muy importante, que es la noción común 5, en la que muestra que el todo es mayor que la parte. Entonces, bueno, esto lo utiliza en muchos teoremas muy importantes. Aquí pongo como ejemplo estos tres. Entonces, se apoya en el esquema para utilizar este principio. Por ejemplo, aquí, para generar una contradicción que nos conduce a afirmar la unicidad del triángulo, pues demuestra, bueno, más bien asume que el ángulo CDB es mayor que el ángulo ADC,
CDA, perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, uno es parte del otro, ¿no? Y el todo es mayor que la parte. Entonces, bueno, esos son dos aspectos que he mencionado hasta ahora. Un tercer aspecto que quiero señalar es que toda esta historia transcurre en el triángulo como metafóricamente como el escenario. O sea, el triángulo es el objeto en el cual las líneas y los ángulos devienen magnitudes. Es el escenario en el que Euclides desarrolla criterios para la comparación de líneas rectas y ángulos en un principio, ¿no? Y bueno, esto significa que estos dos tipos de magnitudes pues aparecen como inseparables desde el principio de los elementos y vamos a ver que Arnaud va a contrastar en todo esto con Euclides. Bueno, ahora, si quisiéramos entender por qué el triángulo y el ángulo son tan importantes en los elementos, yo un modo en el que me he aproximado a ello es analizando las definiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando Euclides caracteriza la relación de perpendicularidad o cuando define la perpendicularidad, lo hace en función de la noción de ángulo recto, y al ángulo recto pues lo entiende como un ángulo que es igual o congruente con su ángulo adyacente. Entonces, construir una recta L' perpendicular a una recta L significa construir sobre L un ángulo congruente con su ángulo adyacente. Ahora, el único mecanismo con el que Euclides cuenta para hacer esto, pues es hacerlo construyendo un par de triángulos adecuadamente situados uno respecto al otro, que sean congruentes y que, bueno, van a implicar la congruencia de ángulos adyacentes. Es decir, en esta figura, pues estos dos triángulos, este triángulo FEC y este triángulo FCD, son triángulos congruentes. Estos ángulos adyacentes, por lo tanto, son iguales y entonces la línea CF es una perpendicular. Entonces, ese es el mecanismo en el que en 1.11 y 1.12 nos enseña a construir perpendiculares o el ángulo recto. Y bueno, podemos ver desde la definición de las líneas perpendiculares por qué el ángulo y el triángulo van a ser objetos tan importantes, ¿no? Bueno, después de que Euclides enseña a construir perpendiculares en 1.2 y 1.3, ensancha los teoremas sobre ángulos, es decir, sigue estudiando las propiedades del ángulo y aparecen tres teoremas muy importantes sobre ángulos, que son estos, y en particular el teorema del ángulo externo, que nos dice que cualquier ángulo externo de un triángulo es mayor que los ángulos internos y opuestos. Ahora bien, este teorema es prácticamente la base sobre la cual eventualmente Euclides va a desarrollar criterios de paralelismo, es decir, va a demostrar que si una línea atraviesa a otras dos y hace los ángulos alternos internos iguales o los ángulos correspondientes iguales, o los ángulos internos del mismo lado igual a dos rectos, entonces las dos líneas que han sido atravesadas son paralelas. Y todo esto está perfectamente bien coordinado con la definición de líneas paralelas como aquellas que al prolongarse no se cortan. Y bueno, no entraré en mayores detalles, pero Arnaud va a transformar también esta definición y entonces su vía para establecer, para encontrar estos criterios de paralelismo van a ser otros. Entonces, bueno, ahora sí voy a pasar a la parte de Arnaud. Bueno, para empezar, quiero señalar que en la obra de Arnaud la geometría no es concebida precisamente como el estudio de las figuras planas o de los cuerpos sólidos, sino como el estudio del espacio o extensión, que puede tomar si consideramos solo una de sus dimensiones, dice Arnaud, toma la forma de una línea; si consideramos dos, toma la forma de una superficie; o tres, toma la forma de un cuerpo. Entonces, de acuerdo con esto, tenemos que comenzar estudiando pues la más simple forma de la extensión, que son las líneas, ya sea rectas o circulares. Entonces, esto va de acuerdo, bueno, con el orden natural del cual nos habla. Ahora bien, un aspecto remarcable es que la noción común no se satisface en los elementos, o sea, la noción, Arnaud no enuncia la noción como un cuadro, no toma como punto de partida que igualdad es coincidencia, ni que coincidencia es igualdad. Esta noción no existe en su tratado. No es que no sea verdadera, evidentemente las cosas que coinciden son iguales y las cosas que son, las líneas que son iguales coinciden. Sin embargo, no es ese su punto de partida. La noción común 5 sí aparece, no obstante, esta nos remite más a la necesidad
de ordenar los puntos en la línea. Entonces, bueno, sobre este tema voy a volver un poco después. Un tercer aspecto que quiero señalar es que Arnaud no estudia simultáneamente a las líneas rectas y a los ángulos, sino como ya como lo he dicho, pues el orden natural le obliga a demostrar las propiedades de las rectas sin apelar a las de los ángulos y los triángulos. Y bueno, esto hace que los primeros 3 libros geométricos del texto de Arnaud, que son los libros 5, 6 y 7, constituyen una geometría de las líneas, que es una perspectiva bastante novedosa en su época, y también pues podemos referirnos a ello como una geometría sin ángulos. Ahora bien, bueno, si Arnaud no parte de la idea de que igualdad es coincidencia y en consecuencia pues tampoco parte del teorema lado-ángulo-lado, que es esencial para Euclides, pues entonces, ¿cómo hace para establecer estos criterios para comparar y ordenar líneas y ángulos? Bueno, de los ángulos ya no podré hablar, pero vamos a ver lo de las líneas, ¿no? Bueno, Arnaud parte de la definición de la línea recta como la extensión más corta entre dos puntos. Entonces, esto ya es en sí mismo, digamos, un criterio de comparación en el sentido de que si tenemos 3 líneas que se cortan por pares, o sea, un triángulo, pero Arnaud no habla de triángulos, pues cualquiera de los lados es menor que los otros dos tomados juntos, ¿no? Bueno, luego incluye un axioma, que es el axioma de Arquímedes, que nos dice que todas las rectas que pueden ser trazadas entre dos puntos, de todas estas rectas son menores siempre las que están contenidas, ¿no? Y no las que contienen. Después de eso, Arnaud introduce su definición de perpendicularidad, pero dado que no cuenta con la noción de ángulo, pues va a definir a las líneas perpendiculares con base en los puntos que se encuentran sobre estas. Aquí voy a parafrasear su definición tratando de explicarla, y nos dice que una recta L es perpendicular a una recta L' si, solo si, dados dos puntos A y B en L que equidistan de un punto C en L', pues sucede que el resto de los puntos en L' también equidistan de A y B. Es decir, tenemos que demostrar que todos los puntos que están en L' equidistan de A y B para poder asumir que un par de líneas son perpendiculares. Ahora bien, esto pues es imposible, ¿no? Verificar la propiedad para todos los puntos en L'. Entonces introduce un axioma de perpendicularidad que nos dice que es suficiente hacerlo para dos puntos. ¿Por qué? Bueno, porque una recta está completamente determinada por dos de sus puntos. Entonces, en pocas palabras, si somos capaces de encontrar dos puntos en L' que equidistan de dos puntos, de dos puntos en L, entonces podemos asumir que las rectas son perpendiculares. Con base en esto es muy fácil, la construcción de las líneas perpendiculares es muy fácil. Entonces, digamos, todo este camino que Euclides recorre, en el cual demuestra 10 proposiciones sobre triángulos antes de poder construir líneas perpendiculares en las proposiciones 11 y 12, bueno, Arnaud todo esto lo sustituye por una definición, por un axioma que son sobre propiedades intrínsecas de las líneas perpendiculares, sobre los puntos que están en estas, ¿no? Ahora, no lo he mencionado, pero de los postulados de Euclides, bueno, Arnaud no asume como punto de partida el cuarto postulado, que dice que todos los ángulos rectos son iguales entre sí, bueno, justamente porque Arnaud no va a hablar de ángulos en los primeros libros. Arnaud tampoco tiene un análogo en toda la obra, incluso cuando ya introdujo la noción de ángulo en libros posteriores, nunca hay un teorema análogo al teorema del ángulo externo. Y pero no obstante, Arnaud lo que sí demuestra es la unicidad de la perpendicular. Entonces no lo voy a poder demostrar, pero lo que nos revela su libro es que la unicidad de la perpendicular en cierto modo sustituye al cuarto postulado y sustituye al teorema del ángulo externo y permite seguir avanzando en el desarrollo de esta reconstrucción de la geometría. En la demostración de esta proposición, que bueno, después la pueden leer con cuidado, Arnaud asume implícitamente la propiedad de que el todo es mayor de la parte, por eso digo que esa noción común sí la considera. No obstante, dado que Arnaud eh, eh, habla de los puntos sobre una recta, lo que su teoría revela, y no solamente en esta ocasión, sino en muchas ocasiones, es la necesidad de introducir axiomas sobre cómo están ordenados los puntos en la línea. Sin embargo, bueno, los axiomas de orden son algo que no se aparece explícitamente en la historia de la geometría, sino hasta el siglo XIX. Entonces, Arnaud, sus teoremas, como son sobre puntos que están ordenados de cierta forma en una línea, en muchas ocasiones muestran la necesidad de este tipo de axiomas, pero él no logra verlo con claridad y pues no los introduce.
Bueno, después de Carnot ya cuenta con todo esto para encontrar criterios o condiciones suficientes para determinar que un par de líneas son paralelas. Bueno, parte también de otra definición de las líneas paralelas. En realidad nos dice dos cosas, ¿no? Las líneas paralelas no se cortan y equidistan en todos sus puntos. Ahora, si nos damos cuenta, pues aquí ya está implícito el quinto postulado, porque lo que nos está diciendo es que las líneas que no se cortan son equidistantes en cualquiera de sus puntos, y esto es algo que no se satisface en las geometrías no euclidianas. Pero bueno, esta forma implícita de introducir el quinto postulado le permite pues esta vía en la cual finalmente va a establecer criterios o condiciones de paralelismo sin utilizar la noción de ángulo, sin emplear la configuración del triángulo. Y bueno, ¿cómo lo hace? Básicamente en dos momentos. Primero, demuestra que la perpendicular es la línea más corta entre un punto y una recta, y después desarrolla una teoría de las líneas oblicuas. Las líneas, nos dice Arnaud, cuando inciden lo hacen en dos formas, o perpendicularmente o oblicuamente, ¿no? Entonces, todas aquellas que no son perpendiculares, pues inciden de forma oblicua. Entonces, eh, la proposición fundamental sobre la medida de las líneas oblicuas es la siguiente, que nos dice: las oblicuas trazadas desde el mismo punto, supongamos K, hacia la misma recta, KB, KC, KD, todas estas son oblicuas, son mayores entre más alejadas estén de la perpendicular. Aquí nuevamente vemos que hay un uso implícito del axioma que dice que el todo es mayor que la parte, o un uso implícito de axiomas de orden. Y bueno, esta propiedad es muy importante para el siguiente paso, que es, bueno, Arnaud utiliza un escenario como este, en el cual va a estudiar las relaciones de magnitud entre las líneas que podemos trazar entre dos segmentos de recta. Es decir, Z y X son dos segmentos de recta. Lo único que nos dice es que no se corten, no tienen que ser ni paralelos, ni oblicuos, ni nada, simplemente que no se corten. Y entonces él va a estudiar las relaciones entre las líneas que podemos trazar entre estos dos segmentos. Entonces, por ejemplo, en este teorema, él dice: si en la franja XZ, yo lo he llamado franja, él no utiliza la palabra franja, una recta BC es perpendicular a X, BC es perpendicular a X y es oblicua a Z, y además está inclinada hacia el lado marcado como K. También para esto, pues él ya explicó qué significa que una línea esté inclinada hacia un lado o hacia el otro. Entonces, todas las líneas que sean perpendiculares a X y oblicuas a Z, todas estas, serán desiguales, no podrá haber dos que tengan la misma magnitud, y serán menores entre más cerca estén de K. Entonces, establece muchas proposiciones de este tipo, 8 lemas establece, y a partir de ellos pues puede establecer algunos criterios o condiciones de paralelismo. Entonces, por ejemplo, voy a leer aquí el segundo criterio de paralelismo, que dice: si existen un par de puntos en una recta X que equidistan de una recta Z, entonces todos los puntos en X equidistan de Z, y bueno, esto, de acuerdo con la definición de paralelas, significa que X y Z son paralelas. Entonces, digamos, esta es la manera en la que Arnaud puede estudiar la relación de perpendicularidad, de oblicuidad y de paralelismo de las líneas, sin emplear la noción de ángulo y sin recurrir a una figura como el triángulo. Bueno, entonces, a modo de conclusión, pues solamente les digo, esta ha sido una exposición muy rápida. Espero que pues se haya entendido la forma en la que Arnaud construye criterios de igualdad y orden entre rectas. Es ajena al principio el principio euclidiano de la igualdad como coincidencia, y tampoco emplea 1.4, que prácticamente es el punto de partida de los elementos, sino que Arnaud, bueno, pues parte de la definición de línea recta, del axioma de Arquímedes y de su definición y axioma de perpendicularidad. Además de esto, bueno, las definiciones de líneas perpendiculares y paralelas en función a la distancia entre sus puntos y no en función de la noción de ángulo, pues permite esta reconfiguración de la geometría. De hecho, yo he querido, espero que se haya entendido, demostrar
que justamente esta forma distinta de emplear los conceptos es la que hace posible que pueda proceder sin la noción de ángulo. Y bueno, en tercer lugar, quiero señalar que esta geometría de las líneas o esta geometría sin ángulos se extiende a buena parte de la geometría del círculo o de las líneas circulares, como él lo llama, ¿no? En particular, Arnaud también estudia criterios de ordenación de cuerdas, estudia propiedades de la tangente, estudia también criterios de ordenación de secantes, o sea, y todo esto lo hace sin la noción de ángulo. En un libro posterior, Arnaud, bueno, ya va a definir al ángulo y no lo hará en el triángulo como Euclides. O sea, el estudio del ángulo de Arnaud va a ser fundamentalmente en el círculo. Después, eventualmente, pues va a estudiar, va a desarrollar una teoría de líneas proporcionales, y al final va a estudiar a las figuras, primero según sus lados y sus ángulos y después según su área. Entonces, bueno, esto es pues todo lo que les quería contar, que constituye pues otra forma de reconstruir a la geometría, en donde hay otros conceptos, hay otras proposiciones fundamentales, y bueno, esta investigación que he presentado es parte de mi investigación doctoral, de mi tesis doctoral, que está en proceso, y bueno, algunas de las fuentes representativas, que no son todas, están aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo. Muchas gracias por su atención.